Hola, buenas tardes. Pues estamos muy contentos de tener aquí a la licenciada Dalia. Dalia, bienvenida. Tiene un tema súper importante que compartirnos hoy, que es la prevención y la concientización sobre la parte de los abusos sexuales en los niños, que realmente se ve mucho más de lo que pensamos. ¿Cómo poder prevenir esto? Creo que es algo muy importante que a todos los papás nos interesa muchísimo. Así que Dalia, bienvenida. Esto es tu espacio. Cuéntanos todo lo que sabes de esto. ¿Cómo podemos hacerle? Muchas gracias, Irina. Sí, en realidad es un tema muy importante que los papás podemos justamente intervenir y ayudar a nuestros hijos a que no pasen por una situación así. Podríamos empezar un poco, Irina, yo creo por la definición de abuso sexual, que es cuando encontramos niños, niñas que se ven inmiscuidos en situaciones de índole sexual que no son adecuados para su edad, para su conocimiento y para su desarrollo, y que justamente porque no tienen estas herramientas de entendimiento de la situación no pueden de ninguna manera consentir o entender esto. Y justamente es aquí donde entra mucho la parte de que como padres tenemos que estar atentos a signos o situaciones que podrían justamente generar en los menores un peligro o un riesgo de caer en este tipo de situaciones. En primera, pues lo que tenemos que saber y que es muy importante es que los agresores siempre se encuentran en el círculo cercano de familiares. Puede ser desde la familia nuclear, personas que viven con ellos, la familia extensa, tíos, primos, personas que vamos a visitar, que vienen a visitarnos, hasta el círculo donde se desarrollan socialmente, que podría ser escuelas, clases externas, lugares a donde recurren a hacer actividades sociales o de como esparcimiento. Y justamente en esta parte, pues los padres somos como quien tenemos que estar más al pendiente de qué nos dice del niño, el que no quiera saludar a alguien, el que ya no quiera asistir a algún lugar en específico, el que llore porque se le dijo que vamos a pasar las vacaciones en casa de alguien en específico. Son situaciones importantes que justamente vamos a tener que ir viendo y midiendo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues en primer lugar yo creo sería la parte importante de la educación sexual integral, que implica que los menores van a tener acceso a una información adecuada para su desarrollo y para su edad, y que esta información les va a permitir discernir situaciones peligrosas de situaciones normales. Uno de los primeros puntos a trabajar en la educación sexual integral sería el nombrar las partes del cuerpo. ¿Por qué es importante esto, padres? Pues porque justamente cuando nosotros asistimos a algún doctor o tenemos alguna dolencia, explicamos a esta persona qué es lo que nos está pasando. Puede ser desde un simple dolor de cabeza y justamente nos pregunta el doctor, ¿pero dónde te duele? Ah, pues me duele la cabeza. No decimos me duele allá arriba o me duele el brazo, no decimos me duele junto a no sé qué, no, o sea, son partes específicas que vamos a ir nombrando. Y algo aquí que comentas es que nosotros como adultos tenemos que ser los que les den el nombre con seguridad, porque si nosotros le tenemos miedo a darles el nombre, el niño empieza a tener estos mismos miedos, ¿verdad? Sí, o se va dando cuenta de que sí podemos nombrar las demás partes del cuerpo, pero el área genital no se puede nombrar. Entonces, ¿por qué no se puede nombrar? Pues yo, niño, entiendo que hay algo negativo en esta parte, ¿no? Que hay algo que no se debe de hacer con esa parte o que no podemos hablarlo con los demás. Y justamente esta es una parte que los agresores pues fácilmente aprovechan, porque es como decirles, y acuérdate que si tú le dices a tu mamá, pues te va a regañar. Y eso pesa mucho en un niño, porque que una persona adulta te diga te van a regañar, pues es porque esa persona adulta tiene el respeto o la posición arriba de nosotros que nos está indicando algo. Entonces es ahí donde nosotros justamente tenemos que empezar a, desde nuestro vocabulario, desde nuestras maneras comunicativas, poder brindarle al menor la seguridad de hablar sobre las partes del cuerpo, y en este caso específicamente de los genitales, y que también no tendría que ser como algo que a nosotros adultos nos costara hablar. Es una parte del cuerpo y es una parte del cuerpo que como cualquier otra parte se puede hablar, se puede ver y se puede como comentar sobre cualquier cosa que pase en esta situación, ¿sí? Una parte
que continúa en esto como del poder hablar, de poder comunicar esta parte de las dolencias o cosas así, es que los padres tienen que entender que los niños van a ir identificando cosas que se sienten bien y cosas que se sienten mal, caricias buenas, caricias malas, lo manejamos mucho de repente también toque bueno, toque malo, y que nosotros padres tenemos que escuchar qué nos están diciendo nuestros hijos. Si yo estoy desenredando, peinando mi niña, mi niño, y me dice, ay, me jalaste, me dolió, yo tengo que hacer ahí toda una serie de retroalimentaciones o de comunicaciones que van a abrir una pauta. Me jalaste, dice el niño, y entonces yo le digo, perdón, discúlpame, no me estaba fijando, ¿cómo crees que lo podemos hacer para desenredarnos mejor? ¿Qué te parece si ahora me fijo y le voy a ir a hacer más despacito y tú me avisas si te vuelve a doler? Ya le estoy dando toda la idea de que en primera yo me puede avisar, ¿no? Ajá, yo escuché cuando él me avisó. Y mi reacción hacia eso no fue, ay, es que tú no sé qué, no fue culparlo, no fue regañarlo, no fue algo negativo, fue escucharlo y entonces buscar una solución en conjunto y saberle justamente entender esta parte, Irina, que mencionas, de que nos vamos a escuchar, de que nosotros estamos ahí para ellos y de que podemos justamente brindarle apoyo y ayudarlo en esta parte. Hay muchas situaciones donde vamos a poder ver esta parte de la comunicación y que sé que es difícil de repente porque pues trabajamos, estamos haciendo cosas y de repente llegar a la casa y que te estén hablando pues es así como, oye, es que todavía no acabo, espérame o así, ¿no? Pero justamente tenemos que ahí nosotros como padres buscar herramientas que nos permitan comunicarnos con nuestros niños. Si no puedo ahorita, ¿me esperas tantito? Cuando te vaya a acostar podemos platicar 15 minutos todo lo que tú me quieras contar de tu día. Y entonces ya abrimos la pauta de que sí hay momentos de hablar, de que sí podemos contar con esta persona adulta que está a nuestro alrededor. Me parece súper interesante esta observación que haces y que para los papás y maestros también es una ayuda súper importante. Con el simple hecho de que él nos comente, ay, me jalaste, o a veces pasamos sin querer, ay, chocamos y, ay, ya, no, se cayó y, ay, no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Les vamos dando la desconfianza de podernos ir contando las cosas, ¿no? Me encantó esta parte de cómo con el simple hecho de peinar, porque con las niñas es muy común, de, ay, ya no te quejes, tienes que quedar bonita y la trencita y espérame porque tienes que ir a la escuela rápido. Y con estos pequeños detalles, a lo mejor ni siquiera son los 15 minutos, pero poco a poco vamos haciendo que tengan voz y que puedan expresarse y comunicarse con nosotros como papás. Creo que es súper importante. Sí, porque también volviendo un poco a la parte de los agresores, si es alguien de confianza, que es estimado por los demás, ¿cómo vamos a decir algo de esa persona? O sea, inclusive poniéndonos un poquito en esta parte adultos, del lugar del niño, ¿cómo dirías tú que la persona que más quiere mi abuelito, mi tío, mi primo, que es amada por toda la familia, te está haciendo algo si nunca has podido como tener la pauta o la apertura de contar inclusive estas cosas chiquitas que te lastimaron o que te dolieron? Entonces cosas más grandes y más difíciles pues obviamente van a costarle muchísimo al niño y es aquí donde entra también una parte muy importante. Lo principal al momento de que un niño abra una situación de violencia sexual es creerle. Porque en primera, no puedes de ninguna manera decir que un menor se va a inventar esta situación. No son juegos comunes, no son situaciones normales que un menor te diga, alguien me tocó mis genitales, alguien me pidió que le enseñara mis genitales. No son situaciones normales, no es información común que tú ves a diario. Una parte importante, por ejemplo, que manejamos sería el juego sexual. El juego sexual, papás, va a ser una clave para que ustedes puedan ir identificando con sus niños si han pasado alguna situación similar al abuso sexual o un abuso sexual. El juego sexual es una parte importante del desarrollo de cada niño. Va a suceder en todos los niños que haya un juego que se ha representado, tal vez en este caso podríamos poner ejemplo de la casita o la familia o el doctor. Son juegos interaccionales con otros niños, son juegos donde van a ir aprendiendo o van a reflejar lo que han aprendido. Por ejemplo,
mamá y papá están trabajando y luego llegan y se duermen en el mismo cuarto. Y puede ser inclusive que durante el juego, nos vamos a dar un besito en el cachete porque somos los papás y tú eres el hijo y te vamos a alzar y cosas así. Pero en el momento en el que ustedes vayan identificando que el juego pasó a un nivel que ya no es normal, que ya no es común, como que, el besito ahora va a ser en el pecho, va a ser en el cuello, va a ser en los genitales, ahí ya es una alarma, papás, ahí ya es un señalamiento de que tenemos que tener cuidado en estos juegos. No que en ese momento, si nosotros lo escuchamos, corramos y digamos, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Porque eso pues va a cerrar a los niños, va a ser así como, ya me porté mal, ya hice algo mal. No, acercarnos tranquilamente. En realidad, por ejemplo, en esta parte, aplicarlo de los tiempos fuera para nosotros, para centrarnos, para relajarnos y para poder acercarnos a hablar con el menor y comentarle, oye, te escuché que estabas jugando y le dijiste esto. ¿Dónde lo habías escuchado? ¿Dónde lo has visto? Cosas muy tranquilas que nos permitan ir rastreando a dónde llega esa información. Si llega que un compañerito en la escuela trae un celular, el celular de su papá y vieron un video. Si llega a que el otro día en la noche yo prendí la tele mientras todos estaban dormidos y le estaba cambiando y salió una película y apareció una imagen, ¿no? Entonces, o si por ejemplo es que el profesor o es que alguien cercano a nosotros nos ha enseñado, nos ha dicho que es esto lo que hace, ¿no? Y entonces desde ahí vamos entrando a esta pauta otra vez de que no hay información correcta para su edad y para su desarrollo. Y que entonces justamente tendríamos nosotros que pensar qué está pasando ahí. A partir, por ejemplo, de estas situaciones, también podemos ir como checando qué es lo que nosotros hablamos con nuestros hijos. Les hemos dicho, por ejemplo, que todo su cuerpo es privado. Esa es una parte importante. El cuerpo de cualquier persona es privado. No podemos como estarlo tocando o acercarnos de una manera que a la otra persona no le guste. Aquí entra una actividad que podrían inclusive hacer papás en casa con sus hijos de las siluetas humanas. Al ponerle al niño una silueta, pueden ir señalando y seleccionando qué parte te gusta que te toquen. ¿Cómo te gusta que te toquen en esa parte? ¿Te gusta que tu papá llegue y te dé caricias en el pelo? ¿O te gusta cuando tu papá llega y te da un coscorrón y te dice, hola hijo? O sea, hay maneras que el niño justamente va identificando de si es correcto o no es correcto. Y sobre todo va a haber situaciones donde tengamos que escucharlos, papás. Escucharlos es lo principal. Porque a partir de que el niño nos diga o nos mencione, si no le gusta algún saludo, si no le gusta hacer ciertas actividades, si no le gusta cómo se saludan sus hermanos con él, cómo llega la tía y lo abraza, lo aplasta y todo, pues entonces tenemos que escucharlos y tenemos que generar con ellos opciones. ¿No te gusta esta caricia? Ok, ¿cómo te gustaría saludar a tu tía? Pues de mano. De chocar los puños. Y ir generando justamente toda esta pauta que nos permita desde un punto muy importante escuchar al niño, fomentar o hacerle como ver que lo que él expresó sobre su cuerpo es correcto. Si a él no le gusta, no le gusta. Y no podemos como adultos llegar y decirle, no importa que no te guste, tú tienes que hacerlo. Porque es justamente... hay algo que mencionas, perdón que te interrumpa, muy clave, que se da mucho en la cultura, especialmente, en las latinas. Uh-huh. El saludo de beso y abrazo, ¿no? Sí. Y a veces los niños no quieren, es por educación, lo tienes que hacer. Y forzamos a nuestros hijos a saludar de beso y abrazo a todo mundo porque así tiene que ser, porque así nos enseñaron. Y entonces, a veces decimos, es que a mí como papá van a decir que no eduque a mi hijo, que no sé qué, en vez de irle dando esta pauta de que tenga confianza, de que si él no quiere, pues tienen que respetar todo su espacio. O sea, no nada más hay partes privadas. Si a él no le gusta que le toquen las manos, pues no hay que tocarle las manos por cualquier razón, ¿no? Uh-huh. Sí, y sí, justamente no tampoco vamos a rayar en la parte de que no, ya no saludes a nadie. No, justamente, por ejemplo, ahorita con la pandemia nos ha dado mucho la oportunidad de encontrar distintas maneras de saludarnos. Claro. Entonces siempre va a haber una opción a esta parte de interactuar con otros. Lo más importante aquí justamente era esta parte de que el niño pueda decir que no y sea escuchado. Porque justamente lo que va a pasar durante una agresión, durante un abuso, va a ser que el adulto le va a decir,
no me importa que no te esté gustando, no me importa que no te esté, no sé, que no quieras, yo lo voy a hacer. Y es lo mismo que estamos haciendo al decirle, no, tienes que saludarla, y beso, y abrazo. Entonces tenemos que marcar esa diferencia, porque también en el momento que pudiera estar en un riesgo, el poder tener la valentía y la fortaleza de decirle al agresor que no, va a ser un hito importantísimo para cualquier proceso siguiente, para cualquier situación posterior, porque le va a dar la valentía y la fortaleza de poder hablar y expresarse y de poder marcar límites con personas con las que no se sienta a gusto o no quiera. Partiendo también de esta parte, pues entramos como a qué otras situaciones podrían ayudar a los padres a prevenir cualquier tipo de abuso. Ya vimos entonces la primera, que es escuchar, la segunda, que es marcar las palabras como correctas o los nombres correctos del cuerpo, y la tercera entra esta parte de poder poner límites y permitirles a los niños que a partir de escuchar su cuerpo digan que sí y que no están a gusto o les parece correcto eso. Un punto importante también a trabajar, por ejemplo, con los maestros es esta parte de poder escucharlos. Si tú eres maestra, si tú eres maestro, en algún momento los niños se te han acercado, te han contado algo, te han platicado algo. Con el simple hecho de que ustedes sigan como este proceso de escucha, de retroalimentación inclusive muy básica, como, me doy cuenta de que esta situación es complicada, ¿verdad? Y de que tal vez no te sientes a gusto, o de que este momento fue muy importante en tu vida o fue muy feliz. Entonces vamos a también dar la pauta de que ellos van a encontrar en otras personas a su alrededor quienes los escuchen. Y también como maestros que podamos no aislar ni generalizar como una situación de como de reprimendo, desapego, porque este niño siempre que juega le levanta las faldas a las compañeritas, y entonces, ¿sabes qué? Mejor te quedas sentado en la banca, mejor no participas en el juego, mejor te vas a esperar tú aquí junto a mí, porque entonces en vez de ayudar a este niño, que tal vez lo que está intentando decir es, mírame, hay algo que no está bien, hay algo que está sucediendo, hay una información que yo no debería de tener. Entonces lo que estamos haciendo es, no, tú ya no. Y entonces al hacerlo de lado, pues ya no va a volver a hablar, ya no va, o va a ser muy difícil como que siga en una situación o como que pida un apoyo o una ayuda, porque justamente ya le dijimos que lo que está haciendo está mal en él, no está mal en los demás, no es una situación como peligrosa para él, no es algo importante, solamente es como que él está mal. Y entonces ahí vamos bloqueando, poniendo dificultades para poder identificar o para poder en un posterior momento hablar una situación de abuso. Por ejemplo, no sé si tengas como más o menos cuánto pasa, porque yo creo que la gente realmente no tiene idea. O sea, ¿en cuántos niños sí pasa abuso? O sea, como una cifra para que se den cuenta lo grave que es, porque muchas veces dicen, ay, yo no conozco a nadie, ¿no? Okay. Sí, bueno, desde el punto de vista también como de esta parte de que los agresores tienden a ser personas familiares, hay toda una situación que se genera desde este punto, porque ¿cómo vamos a hablar de separar esta familia? O sea, de generar un conflicto familiar. Entonces son situaciones que van permitiendo que los padres, los tíos tiendan a cerrar estas situaciones, tiendan a, no, ya no vamos a hablar de esto, ya se va a decir, y entonces esto afecta e impacta en niveles muy importantes de la sociedad. En primera pareciera entonces que es un secreto y que nadie nunca lo va a abrir, que es una situación que no pasa tanto porque los números no suben, porque entonces ya no hay personas que denuncian, ya no hay indicaciones, estadísticas, y va generando entonces que se siga haciendo como toda una serie de secretos y de tapones que van metiendo esta situación hacia abajo, que van metiéndola en que, sí, yo tengo una tía que sufrió abuso, y yo también, y un primo, pero en ningún momento hemos abierto estas situaciones y en ningún momento las vamos a platicar. Pero es una situación tan común, tan presente en la sociedad actualmente, que podemos, que las estadísticas actuales nos dicen que 1 de cada 4 niños o niñas
ha sufrido abuso sexual. 1 de cada 4 no refleja ni siquiera las verdaderas estadísticas porque están basados en personas que sí han abierto la situación. No podemos imaginarnos cuántas personas podrían estar en la misma situación y no la han abierto y probablemente nunca la habrán. Pero son situaciones que tenemos que empezar a trabajar como padres, como maestros y como sociedad, justamente para brindar no solamente protección a estos menores, sino justicia a cualquier persona que haya estado en esta situación. Yo creo que también todo un apoyo y un trabajo, ¿no? Porque no nada, bueno, la parte de la justicia viene con que ya hay un daño, hay una transgresión, cómo poderlo hablar, porque muchas veces siento que justo esta parte, como tú dices, no te escuchan, tú eres el que estás mal, entonces pareciera que el que está mal es el abusado o que él provocó, y esto genera mucha desconfianza de poder hablar, de poder decir, de poder comunicarlo, ¿no? Tú lo provocaste, era tu culpa, sobre todo se da también con las niñas, pero también hay muchos abusos en niños y hoy en día tenemos que estar al pendiente de niñas y de niños, tristemente, no que se hayan unido los niños, sino tristemente porque la estadística es demasiado alta. Sí, son situaciones que tal vez hace algunos años hubiéramos dicho, no, esto no sucede tanto, y luego hubiéramos dicho, no, es que solo sucede en niñas, y ya ahorita sí sabemos que sucede en niños, en niñas, en adolescentes, en adultos, y que también hay toda una parte, por ejemplo, desde lo legal, que implica responsabilidad de quienes saben de una situación de abuso, y que tenemos que tener es muy claro decir como que el no conocimiento de la ley no te exime de las consecuencias. Es lo mismo en esta parte. Aunque tú no sepas que tienes que hacer la denuncia, si hay en algún momento una situación, va a haber un cargo, una penalización sobre ti, porque son situaciones que tenemos que informar y tenemos que informarlas por la persona que ha sido dañada y por cualquier otra persona que puede estar en esa circunstancia, que puede estar en ese riesgo. Hay protocolos escolares y hay protocolos en distintas instituciones que inclusive algunas instituciones no conocen. Cuando hay una situación de abuso sexual, cuando ustedes padres se encuentren o descubran una situación de abuso sexual, pueden acudir a cualquier DIF, a cualquier instituto de las mujeres, a la Procuraduría, y si hay una situación donde hay una afectación física en ese momento, pueden asistir a cualquier hospital. Y cualquier hospital les tiene que permitir el acceso y hacer toda una serie de pasos y seguimientos de las normas actuales mexicanas que justamente van a proteger y van a trabajar sobre esta temática y van a cuidar que el menor en esta situación obtenga todos los cuidados y beneficios de protección para su integridad y su desarrollo. Y son informaciones que de repente uno no conoce, que inclusive a veces escuelas y pasa una situación y lo que han hecho solamente fue decirle a la mamá, pero son protocolos en donde tienen que reportar a sus superiores, tiene que haber un escrito, tiene que haber toda una serie de investigaciones, evidencias. Y descripciones de involucramiento. Entonces, no podemos tampoco, sí es un tema difícil, sí es un tema que cuesta, pero no podemos tampoco unirnos como en toda una serie de bloqueos que van a ir haciendo de esta situación todavía muy complicada de atender, muy complicada de actuar, de hacer. Entonces tenemos que unirnos en lo contrario, en poder brindar una abertura a este tema. A mí me encanta, bueno, Dalia, cuéntales un poquito de la asociación en la que trabajas, porque sé que están en una asociación en donde informan, en donde concientizan, en donde los papás los pueden buscar directamente a los especialistas en estos temas. Porque creo que el daño puede ser el abuso, pero más que el abuso viene todo lo emocional y lo psicológico que se genera después durante toda la vida si no se trabaja. Sí, bueno, mi asociación es el Centro de Atención Integral a las Violencias de León. Es una asociación civil. Tenemos ya aproximadamente 5 años trabajando aquí en la ciudad de León, Guanajuato.
Y pues venimos, como todos los colaboradores que estamos, también de una formación anterior o previa en el abuso sexual. Y justamente una de las situaciones por las que surge la asociación es que nos empiezan a llegar casos que no tienen otro lugar a donde ir, que son referidos de Procuraduría, de DIF, de Instituto de las Mujeres, y que justamente se han visto en varios momentos revictimizados, marginados por varias instituciones que tendrían que, al contrario, cobijarlos y apoyarlos. Entonces empezamos a trabajar estas temáticas y pues al irlas trabajando te vas dando cuenta de varias cosas. La primera, pues que hay todo un sistema de Estado que falla. Tristemente, hay puntos que son muy importantes, que deberían de trabajarse de parte del Estado y que no se han realizado o que fallan en algún momento por ejemplo, de las denuncias. Se espera toda una serie de pruebas, de comprobaciones, y para comprobar que tú has sido víctima, no para comprobar que alguien te ha agredido. No se está trabajando sobre el agresor, se está trabajando sobre la víctima. Y hay muchas situaciones todavía de formación, de educación, que permean en las denuncias. Tú llegas muchas veces, y nos ha tocado casos de adolescentes donde no han podido realizar la denuncia porque lo primero que hacen cuando llegan es preguntarles si no se están inventando esto, si no lo están haciendo para llamar la atención de los papás, para molestar al novio, para librarse de tener que ir a la escuela, cosas muy, ¿cómo decirlo?, incoherentes, que están afectando justamente a esta persona que apenas está encontrando la valentía, la fortaleza de ir a hablarlo, y cuando alguien llega y les da como ese golpe, pues es obvio que se retiran. Entonces, hemos trabajado mucho esta parte también de hacer un acompañamiento justamente en las denuncias, de poder seguir todo un proceso de atención, no solamente para el menor o la menor, sino también para los padres, porque de repente que tu niño, que tú amas más que nada en el mundo, que tratas de protegerlo de todo, resulta lastimado, es un golpe duro como padre o como madre, que entonces tenemos también que abrir esta parte de que muchas veces cuando hay una agresión sexual, los cuidadores, las personas que rodean al niño también son afectadas por esta situación. Nosotros brindamos talleres justamente para padres y madres donde pueden encontrar un espacio para expresar todo lo sentido por esta situación, para trabajar o acompañarse con otros padres que se han visto envueltos en este tipo de circunstancias, y que también el poder compartirlos y darse cuenta que no es una sola persona, que no es una sola familia, que es más común de lo que pensamos, los va a poder como ayudar también a encontrar una fortaleza para continuar en estos temas. A partir también de este trabajo que hemos nosotros realizado, pues nos encontramos que justamente hay mucha desinformación en el tema, no solamente como en los menores, sino en los padres. De repente sí ha llegado la situación de que se está culpabilizando al niño, de que se les está haciendo responsable, de que es que tú saliste, es que yo te dije que no hicieras esto y todo eso. Y entendemos que tal vez podría haber una parte pues de temor de los padres. ¿Cómo me voy a hacer yo responsable de esta situación? Tal vez a veces es más fácil culpar a alguien externo, pero sí tenemos también que tener en cuenta que al hacer esto, pues un niño ya no te va a volver a decir de una situación donde estuvo en peligro o donde estuvo en riesgo, porque ya le dijiste que no puede, que es responsable de lo que le pase. O sea, que él es la única persona que tendría como que estarse cuidando, cuando es todo lo contrario. Todas las personas mayores de la sociedad tendrían que esforzarse en cuidar a estos menores. Un punto que a remarcar como en esta parte también de cuando un menor abre una situación como de abuso es no hacerlo enfrentarse como a situaciones de violencia, no hacerlo como que, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es que vamos a ir con la persona a la que tú estás diciendo que fue la agresora y le vamos a decir, enfrente de él le tienes que decir lo que ha pasado. Y entonces, padres, recordar que si ustedes no actúan frente a estas situaciones, ustedes están permitiéndolas y ustedes están siendo igual de cómplices, igual de culpables que el agresor, porque no están atendiendo esta situación, porque no están llevando el proceso debido
para la protección de un niño o una niña que por todas las leyes nacionales e internacionales está protegido. Entonces, preferible de verdad que en algún punto pidan ayuda a un maestro, en una asociación, en algún lugar, que vayan ustedes buscando, tal vez poco a poco, pero sí buscar una solución y un apoyo para el menor, no para ustedes, no para que ya no sea una situación que nos conflictúe con la familia, con los tíos, con la otra familia, etcétera, etcétera. No, una solución que vaya encaminada hacia el cuidado, protección y mejoramiento de este menor. Pues muchísimas gracias, me parece un tema muy interesante y como tú dices, son estadísticas muy altas. Muchas veces los papás no lo saben o cuando lo viven no lo creen, ¿no? Vemos este tipo de papás que te dicen es que fue tu culpa, es que tú provocaste, es que ya estabas en edad y a lo mejor sigues siendo un adolescente, un niño. Entonces me parece súper interesante conocer un poco más, que los papás se puedan informar y que no tengan miedo a conocer y como tú dices, es un apoyo para el niño y también para el papá. Entonces, pues muchísimas gracias, Dalia. Ojalá nos puedas, vamos a dejar aquí también todos los datos de la asociación para que los puedan contactar. Si alguien está pasando por una situación o cree que está pasando por una situación parecida, por ejemplo, como tú dices, a lo mejor es exceso de información y no es que sea un abuso, pero si papá no lo sabes discernir, es importante acudir a un especialista para poder llegar a saber qué es o cómo lo puedes ayudar, ¿no? Uh-huh. Porque a veces nada más es el exceso de información y a veces sí está pasando algo. Tú mencionabas muchas características que se pueden dar y lo importante no es nada más que cuando se da de niño, sino todo lo que provoca en la vida de un adulto que pueda afectar después a muchas más personas.